Les damos la más cordial bienvenida al Centro Cristiano Pan de Vida de Pozotlán. Y bueno, salude a la persona que tiene al lado y diga, qué bien te ves. Dile, ya ves por qué tienes que predicar buenas noticias. Gracias. Bien, qué bueno que están aquí. Nosotros siempre les predicaremos lo que conforme a la Biblia está escrito. ¿Está bien? Nunca les predicaremos una falsa doctrina ni nada. Usted también investigue lo que les predicamos. Nosotros, si hay algo que Pan de Vida ha tenido siempre en todas las congregaciones, es que nosotros no le damos la autorización de que tenga libertinaje. Nosotros le decimos, si tú haces esto, te va a ir bien. Si tú haces esto, te va a ir mal. Porque esa es nuestra misión y nuestra meta, que la mayoría de las familias sean restauradas. Amén. Amén. Y a la larga, las personas dicen, ¿qué razón tenías? Claro, es que conforme la Biblia no miente ni falla. Diga, la Biblia no miente ni falla. Dígalo. Así que saque su Biblia, por favor. A ver, supervísela a su vecino. Su Biblia electrónica, vía satélite, impresa en papel. Como la traiga, está muy bien. ¿Ok? Hoy quiero hablarles de este tema que se llama el Emaús de mi vida. Diga, el Emaús de mi vida. Ok, y este tema les prediqué un poquito el día martes, pero me gustaría también compartírselo a ustedes. Quiero que vayan al libro de Lucas, capítulo 24, por favor. El libro de Lucas, capítulo 24, verso 13. Búsquelo, por favor, y si alguien a lo mejor no sabe todavía cómo buscarlo, ayúdele. Les damos la más cordial bienvenida. Nuestra intención es que seamos enseñados en la sana doctrina. ¿Está bien? Muy bien. Padre, queremos darte gracias por este tiempo tan maravilloso, que tú nos das la oportunidad de bendecir a más familias a través de la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque tú eres un Dios maravilloso y siempre nos das vida y vida en abundancia. Bendice tu palabra y que tu palabra sea una semilla en nuestra vida y en nuestra forma de vivir, que podamos ponerla en práctica, y que, Señor, tú abras nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el verso 13 dice, 24:13 dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada, ¿cómo se llamaba? Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Dile a tu vecino, ¿por qué estás triste? Dile, ¿por qué te entristeces? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y maestros y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Vamos bien hasta ahí?
Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Ok? Entonces, yo siento que a veces en la vida nosotros tenemos ese parecer también de cómo aquí va Cleofas, porque se llamaba Cleofas, y otro discípulo, me parece que era Simón, e iban tristes. El maestro, el rabí Jesús, había sido crucificado y ellos iban camino a Emaús, a 60 estadios, aproximadamente 60 estadios, unos 12.7 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Se estaban retirando del lugar de donde había sido crucificado y estudiando un poco más acerca de Emaús. Emaús era una ciudad como de aguas termales, un lugar donde muchos se iban a refugiar porque los romanos le perseguían. Entonces Emaús era como la tierra del destierro, era como ir y decir, mira, escondámonos por un rato porque estamos siendo perseguidos y tal vez también a nosotros nos llegue la muerte. Y a veces en nuestras vidas nosotros pareciera que todo lo que hemos hecho no tendría mayor significado y pensamos y vamos por la vida tristes pensando que Dios se ha olvidado de nosotros o que Jesús no está viendo meramente nuestro sufrimiento. Yo sé que a ustedes no les pasa. Dígale a su vecino, ¿ya escuchaste, vecino? Dígale. Pareciera que estamos sufriendo demasiadamente, ¿sí o no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, si me han pasado tal vez tantas cosas malas, ¿a cuántos le han pasado cosas malas? Levante su mano. Nos han pasado a veces cosas que no entendemos, y en este caso a los discípulos les había pasado que Jesús, el Señor, el que iba a redimir a Israel, con quien habían compartido el pan, las enseñanzas, de hecho habían visto un tremendo despertar espiritual en la gente, los milagros, y dijimos, este hombre es el que iba a redimir a Israel, es la salvación para Israel, y de repente solamente 3 años y es crucificado en una cruz como si fuese una persona maldita, porque a los que crucificaban en una cruz eran aquellos que estaban malditos. ¿Sí ha aprendido eso? Aquellos, a los peores criminales eran puestos en una cruz para escarmiento de todos. Y decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Todos los planes, metas, sueños que teníamos con Jesús se terminaron. ¿Pero eso es una verdad que se terminaron? ¿Se terminaron? ¿Se terminaron? ¿Crees que Jesús te abandonó? A ver, dile a tu vecino, Jesús no me ha abandonado. Y de repente viene Jesús caminando, ¿verdad? Y lo ven venir ahí por las calles de Tepozotlán, ¿no? ¿Cuántas veces te habrás cruzado con el Señor? Y te habrá preguntado, ¿por qué estás triste? ¿No has visto todo lo que me pasa, ¿sí o no? Es que no has visto toda la problemática que tengo. Y dices, algo tenía este hombre, ¿sí o no? ¿Cómo se habrá cruzado en estos tiempos? El Espíritu Santo, Jesús, un ángel. Pero a veces estamos tan oprimidos por los problemas, y en nuestro Emaús, el Emaús de nuestra vida, a veces es imposible que no lo pasemos. Diga, es imposible que no lo pasemos. ¿Quién quiere un Emaús? Nadie. ¿Quién quiere ese caminito tal vez de polvo, donde a lo mejor ni dinero llevaban, se iban a esconder para que no los
también no los aprendieran y los mataran. Ese camino de incertidumbre, yo sé que a usted no le ha pasado, ¿verdad? Perdí el trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí o no? Yo que he servido al Señor, yo que he servido al Señor por tanto tiempo, yo que estuve y vi tantas cosas maravillosas, y de repente ¡pum!, viene y me pasa esto. ¿Te ha pasado en la vida? Si quieres, tomar una sillita para que no se cansen, amadas. Martita, si quieres, vete acá con tu amado esposito. Hombre, una sillita. Que estén cómodos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Dile a tu vecino, ya relájate. Dile, relájate, vecino. Dile, tranquilo. Dile, Dios tiene el control. Todo pasará, ¿sí o no? Pareciera en la vida que vamos solitarios. Pareciera que nos hemos hecho todo lo bueno, hemos ayudado a tantas personas, anduvimos con el Señor, vimos los milagros, los discípulos habían visto eso, milagros, sanidades, maravillas, la gente se arremolinaba en el entorno de Jesús. Una mujer con flujo de sangre tocó su manto y fue sanada. Vimos a Lázaro levantarse, y de repente teníamos tantos sueños y tantas maravillas. Vimos los panes y los peces multiplicarse, y una gran multitud vino a comer, y de repente resulta que todo se acabó. Resulta que de repente crucificaron al jefe, al líder. Y de repente la historia dice que al mismo tiempo habían ido dos mujeres, ahí iniciando el versículo 14, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Lucas capítulo 24, verso 1. Dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive para siempre? ¿No? Si aún los ángeles están contigo, el Espíritu Santo está contigo, Jesús mismo los encontró, pero dice que sus ojos estaban velados. Cuando la Biblia dice que el Dios de este mundo, hablando de nuestro enemigo, de nuestra alma, dice que cegó el entendimiento para que no les resplandezca el Evangelio de Jesús. Y cuando nosotros estamos demasiado afanados, pareciera que un velo se nos pone y solamente podemos ver los problemas, los más problemas y los demás problemas, ¿sí o no? Nuestra aflicción, nuestra aparente derrota, nuestra aparente condición, como decía, me veo tan chiquito de unos 50, de 1,40, de 20 centímetros, ¿sí o no? Pero Jesús el Señor te dice: ¿qué quieres, Rubí? Quiero restaurar mi vida. Perfecto, ¿es lo que quieres? Sí, amén. No dijo amén. Y Jesús venía caminando. ¿Qué plática? Pero no lo reconocieron, porque Jesús, ahora glorificado, tal vez tú lo quieres ver como las películas de Hollywood, tal vez todavía la última vez como la pasión de Cristo. Jesús se debe parecer así como me lo presentaron. Si se acerca a ti, no lo conoces. Amadísimos, amadísimas,
Lo que sí puedes entender es que a través de la oración tú puedes saber cuando se acerca. Y dices, si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, Abraham dijo, venían 3 hombres cruzando el arroyo de Mamre, me parece que, espero no equivocarme, y Jesús los ve, Abraham los ve venir y dice, Señor, siéntate aquí, y mandó rápidamente que destazaran un cabrito, un animal, para que le diga, Señor, ¿te imaginas cómo estaba Abraham? El jefe, el Señor. ¿Sí me entienden, amados? Pero no tenemos una fotografía ni una descripción, solamente Abraham supo cuando el Señor Dios, ahí lo dice su Biblia, leanlo. El Señor venía y dijo, Señor. Y el Señor llegó y se sentó en una silla y dijo, Abrahamcito, ¿dónde anda tu mujercita? ¿No? ¿Dónde anda Sarita, verdad? Allá está atrás. ¿Y Sarita dónde estaba? Era media comunicativa, ¿verdad? Dice, dentro de 9 meses va a estar criando un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Isaac, ¿seguros? Isaac, que significa risa. Escucha bien, estaba ahí detrás de la puerta, dice la Biblia, ¿sí o no? Y cuando el Señor le dice a Abraham, tu esposa va a procrear un hijo, ¿a sus cuántos años? ¿Cuántos años tenía? 80 años. ¿Y Sarita cuántos tenía? Alrededor de 100, 99. ¿Quién da más? Ok. Entonces Sara, que estaba escuchando, le da risa. ¿Sí o no? Y el Señor dice, Abraham, dile a tu mujer que por qué se ríe, ¿sí o no? Y le pregunta a Sara, ¿por qué ríes? Y dice, yo no me reí. Si ya este viejito ya nada de nada, ¿sí o no? Yo tampoco. O sea, ¿cómo voy a...? Pareciera que casi dándole a los 100 años, no tenemos hijos. Abraham, ¿cómo tú vas a ser un padre de multitudes si ni un hijo tienes? ¿Sí o no? Pareciera que los sueños, pareciera que Dios se ha olvidado de lo que nos ha hablado, pero de repente viene Isaac, que significa risa. Diga risa. Y vino hasta hoy una gran multitud de personas, naciones completas. Pero si tú le preguntaras en ese tiempo a Abraham, el padre de multitudes, le preguntaras, Abraham, ahora que llegues al cielo le preguntas, ¿tú algún día perdiste tu fe del Señor? Te diría, pues solamente cuando Sarita me dijo, allégate a Agar, ¿sí o no? Cuando me chuta, y Abraham se sacrificó por el bien de la humanidad. Allégate ¿cómo se llama? A su sierva, ¿verdad? Y Abraham pues tuvo que sacrificarse. O sea, los varones a veces somos así, pero por el bien de la humanidad, ¿cierto? Ok, entonces prácticamente, no es cierto, amados, diga, una sola esposa y un solo esposo, dígalo. Y para los que no tienen esposa ni esposo, el Señor es tu esposo, ¿sí o no? Así es de que, a menos que previa autorización del pastor y del Señor. Ok, entonces pareciera, amados, que Jesús les dice, y los ángeles les dicen, Jesús les dice en el versículo 24, el 24-25 dice, entonces él, hablando de Jesús, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de qué, de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pareciera que Jesús pasa por tu casa y como que se quiere ir a la siguiente. Jesús, espérate, hoy he hecho una rica comida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Te hice un pollito al horno, ¿no? Un mole, ¿qué más? Con tortillas recién hechas, ¿está bien? Con frijolitos de la olla, ¿sí o no? ¿Ok? Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía del uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir ¿qué? El pan. Los ángeles les dijeron también en el verso en el verso 6, 24, 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló aún cuando estaba en ¿dónde? En Galilea. Y Jesús les dice, insensatos y tardos de corazón. Espero que nunca el Señor me diga así, ¿verdad? A ver, Gabrielito, insensato y tardo de corazón, ¿yo no? ¿Por qué? Porque a veces nuestra emoción se desborda y decimos, lo que el Señor nos habló no fue una verdad. Pero eso tienes que escuchar de Dios, tienes que leer la Escritura, tienes que saber cuando las cosas son de Dios y cuando no son de Dios. ¿Estamos aquí, amados? Porque cuando la emoción sube, la inteligencia ¿qué? La sabiduría, se la dije por ahí a alguien. Cuando las emociones suben y empieza esa aflicción a tomarte como algo que es puramente malo, te toma y la emoción sube y te enojas y dices, ay, nos engañó, nos engañaron, no era por ahí. Y la emoción sube y la inteligencia y la sabiduría, ¿qué hacen? Bajan. Dile a tu vecino, que no se te baje la inteligencia. ¿Sí o no? Aquí nadie habla en lenguas cuando se enoja, ¿verdad? Los varones son bien tranquilos. Mírenlos nada más. ¿Cómo traen su aurora? ¿Verdad? ¿Son los varones? ¿Cómo traemos los de aurora? ¿Cuántos me apoyan? Somos tranquilos, pacíficos, amables, ¿no? ¿Cómo escuchamos como 3 horas a nuestras esposas mientras están hablando, no? ¿Sí o no? Diga, cuando la emoción sube, dígalo, cuando la emoción sube, diga, la inteligencia baja, la sabiduría, el entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando fugarse de Jerusalén. ¿Te has pensado alguna vez fugarte de Dios? La situación no te puede gustar, inclusive no te puede gustar la congregación. Si es que no me gusta. A estos discípulos, ¿crees que les agradaba regresarse a Jerusalén con los judíos? ¿Tú crees que se iban a regresar si ahí habían crucificado al Rey de Gloria? Claro que no. Pero escucha, el plan de Dios es que perfecto. Diga, el plan de Dios es perfecto para mi vida. Así, porque yo les podría decir, vayan y pónganse cómodos allá donde las sillas sean ahí como ¿cómo se llama? Como de esas sillas que tienen los teatros, ¿no? Acolchonaditas. Ay, gloria a Dios, qué bien me siento. No, amado, no estás aquí para sentirte bien, estás aquí para ser desafiado, para que provoques una restauración en tu familia,
para que busques un nuevo trabajo y tengas finanzas. Estás aquí para aprender. Estás aquí para levantarte como otra persona muy diferente a la que vivía en su vana manera de vivir. Estás aquí para aprender y decir, ok, no era tan sabio, pero ahora con tanta enseñanza y con tanta educación estoy aprendiendo, ¿sí o no, amados? Yo espero que no te pongas cómodo. Tienes una familia que restaurar, unos hijos que alimentar, unos hijos que llevar a la universidad. Tienes una esposa que llevar hoy a la finca o allá dice promoción, gloria a Dios. ¿A dónde? Llevarla a comprar un oso gigantesco como de este tamaño, ¿sí o no? Como de este tamaño, ¿sí o no? Y las mujeres a preparar una rica comida, ya ven que menos palabras y más tacos, ¿sí o no? ¿Sí o no, varones? Menos palabras, échame otro taquito, ¿sí o no? Como el testimonio, gloria a Dios. Y a veces, amados, cuando las cosas se ponen un poquito malas, ya queremos regresarnos a la costumbre, a escondernos, si me quedo aquí en mi casa, ya nadie me va a hacer daño, si me quedo a ver en la televisión, si me olvido de la gente, ya nada me va a pasar. ¿Tú crees que eso va a pasar? No. Te volverás la persona más triste. Si de por sí eras triste, te volverás la persona más vacía interiormente, porque te vas decepcionada, te vas desilusionada, te vas diciendo que Dios no cumple tus expectativas y estás buscando a un Dios que se ajuste a tus derechos y a tus necesidades, cuando los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Aleluya, eso me agrada. Y me agrada también que la Biblia sea honesta. Ellos ya iban camino a Emaús, vámonos a echarnos un baño allá en las aguas termales y olvidémonos de tanta situación, no escondámonos, volviendo a la costumbre, volviendo a la antigua manera de vivir. Y se regresaron a Jerusalén. Jerusalén, aquí estamos, ¿sí o no? Vuelta a donde Dios los había enviado. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se vayan de pan de vida hasta que seas investido del poder de lo alto. Cuando Dios te lo ordene, vete, pero vete bien, ¿sí o no? No te vayas de pan de vida hasta que Dios te lo ordene y realmente sea tu destino profético. ¿Sí o no, amados? Pero Señor, también acá escondido nos puedes invertir. No, es donde Dios te dice, es donde Dios te diga, ¿sí o no? Pero lo puedes hacer en todas partes. En mi cama, no, vete a congregar, ¿sí o no? Congrégate y sucederán los milagros. Claro, como que la mente, no. Congrégate y sucederán milagros. Ay, dale una sobadita en su espalda a tu vecino, dirá, ay vecino, me están dando esto. Perdón. Entonces, pasa la prueba de fidelidad. Dile a tu vecino, pasa la prueba de fidelidad. Dile, pasa la prueba de fidelidad. Oye, si a lo mejor en una empresa o en un trabajo o en el ejército o con tu familia eres bien fiel, ¿sí o no? Que no seas fiel con el Señor. Pasa la prueba de fidelidad donde no te gusta, ¿sí o no? Ciertamente hay lugares más cómodos, hay auditorios comodísimos. Si ustedes me preguntan si me gustaría estar ahí, claro que sí, pero me encantan los desafíos y los retos. ¿Y a usted? Qué buenos retos, ¿sí o no? ¿Sí o no? A mayor reto, mayor bendición. A mayor prueba, mayor aprendizaje. ¿Cuántos aprendieron del 2014? Ya no somos los mismos del 2014. Le escribí una carta a mi pastor y le dije, pastor, estoy superando el 2014 con sus pruebas y ya no soy el mismo del 2014. Tú tienes que aprender cuando Jesús el Señor se te acerca.
Yo que cierre mis ojos y esté orando y no los abra, sé cuando mi pastor entró. ¿Por qué? Por las pisadas, la forma en cómo camina. Estando con los ojos cerrados, si estamos orando en cualquier lugar, sé por las pisadas cuando Él entra, porque conozco su forma de caminar, debido a la relación de ya de tantos años. ¿Estamos aquí? Debido a la relación con Jesús, usted tiene que saber cuando es Jesús el Señor o el Espíritu Santo el que le está hablando. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Estamos aquí, amados, o no? Amén. Cuando Dios te ordene, diga, cuando Dios me ordene. Cuando Dios me ordene. Yo sé que ahorita ya vienen desayunados, ejercitados, gloria a Dios. Bien, voy concluyendo poco a poco, ¿ok? Entonces, no te regreses a tu costumbre. Mejor acepta que tienes un problema y que es necesario que se lo dejes al Señor. ¿A quién? Somos demasiado aprensivos porque le decimos, Señor, aquí está el libro de mi vida y no me gusta, tengo tantas situaciones malas, pero a veces vamos con el Señor Dios y le decimos, Señor, te entrego mi vida, ¿sí o no? Ay, te la dejo, Señor, ¿sí o no? Agárrala bien. No agárrala bien toda la Biblia. Ay, te la dejo, Señor, te dejo mi vida, ¿sí o no? Te dejo mi vida, ya te la dejé, ¿sí o no? Y seguimos con el problema nosotros queriéndolo solucionar en nuestras propias fuerzas, como nosotros entendemos, en nuestra sabiduría. Señor, no se te olvide, ay, te dejo a estos muchachos, ¿sí o no? Ay, te dejo a mis hijos, ¿sí o no? Y cuando Dios empieza a tratar con tus hermosos bombones de 25, 38, no, es cierto, cuando empieza, ay, Señor, no, mejor no, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Me ven como diciendo tipo. La gente viene después de 2 años y dice, tenía razón. Claro que tenías razón. Claro que tenías que hacer eso. Ya pasaron 2 años. Ahora, ¿qué me recomienda? Que vuelvas a hacer lo que te dije hace 2 años. Pues sí, te tardaste 2 años. Es que, dígame otra cosa, no. Tienes que empezar por el principio básico. Lo que te dije hace 2 años, ahora hazlo. Ay, me va a costar. Claro. Por eso te digo, no te pongas cómodo o cómoda, ¿sí o no? Aquí son madres y padres que son mujeres. Dios, les vamos a dar un aplauso a esas amadas mujeres que están llevando su hogar adelante. No, ese aplauso. Un aplauso de mejor, ¿por qué? Dicen los ángeles, oigan, ¿por qué buscan al que vive en el mundo, entre los muertos, en las situaciones? ¿Por qué mejor no tienen esa comunicación para con Dios? ¿Por qué no buscan en oración al que vive para siempre? Él no está muerto, no está en el mundo ahí llorando o en una forma desafortunada. Al omnipotente le tenemos que dejar todas las cosas y las situaciones, porque Él tiene el control, amados. ¿Sí o no? Él tiene el control de tu vida. Hay situaciones que no te van a gustar, hay situaciones en las cuales vas a decir, Señor, no le veo ni el principio del fin. ¿Qué hago? Relájate, tranquilízate. ¿Sí o no? Salte a un parque a ver ahí los pajarillos, a ver los árboles, salte a caminar. A las 5 de la mañana salte a correr, ¿sí o no? Ponte a hacer algo, pero no te enfrasques en querer solucionar la situación mala y adversa tú solo, ¿sí o no? Busca con quién ser amigable, busca consejería. Quiero llorar, quiero decir que me siento muy mal. Quiero decir que hay una situación bien grave en la que no entiendo. Puedo llorar en tu hombro. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Está bien? Quiero llorar esto. Mira, me siento tan mal. Pero si te aíslas, te pierdes la bendición. Si te aíslas, ¿qué? Pierdes la bendición. Si te aíslas, ¿qué? Ya no me voy a congregar porque no me... Pues nunca dices, no hay una bolita mágica, ¿sí o no?
para adivinar si algo te está pasando. Ve, tengo un problema, quiero que oren por mí. ¿No? Pueden escucharme, puedo llorar con ustedes, estoy corrigiendo mi vida, estoy animándome a hacer otras cosas, pero ¿me pueden orar por mí? Claro que sí. ¿Sí o no? No te vuelvas al pasado. Los discípulos tuvieron que regresar a Jerusalén. No era nada agradable. Por un tiempo, José y María estuvieron viviendo ¿en dónde? En Egipto. Y de repente Dios les ordena: regrésense a Belén, ¿sí? Regrésense a Belén, regrésense. Señor, pero ya nos establecimos aquí, estamos bien en Egipto. Psst, vuelta. Y cuando les ordena que se vayan a Egipto para proteger al niño Jesús, nos estás ordenando que ahorita nos dejemos todo y nos vayamos. Pero no llevamos ni dinero, sino, bueno, no les cayó un tesoro del cielo, ¿verdad? Aunque llevaban oro, ¿sí me entienden? Pero ¿con qué vamos a vivir? ¿Vamos a dejar a nuestra familia? ¿Vamos qué vamos a hacer? Y luego, ¿quieres que nos vayamos nosotros como judíos a Egipto? Señor, ¿qué te pasa? ¿Sí o no? Yo sé que tú nunca le has dicho así al Señor, ¿verdad? Señor, ¿quieres que apoye aquí, allá? ¿Quieres Tepozotlán? ¿Cuántos llegaron a vivir a Tepozotlán? Levante su mano. ¿Todos son de aquí o alguien llegó a vivir? Levante bien alto su mano. ¿Qué quieres que hacen? ¿Qué hacemos en Tepozotlán? Ni me invitan a comer con los hermanos. Pero dice el Señor: ay, regresa, vete allá, porque tiene un principio eterno. ¿Estamos aquí, amados? Les animo, amados y amadas en el Señor, que tu ánimo no desfallezca, que veas lo que veas, que oigas lo que oigas, lo que sienta tu emoción, no te separes del Señor hasta que Él te lo ordene. ¿Está bien? No te separes de la palabra, no te separes de ser cristiano hasta que Él te diga. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y aunque en ese tiempo los discípulos no veían que Jesús estaba al pendiente de sus vidas, ¿sí o no, amados? No lo reconocieron cuando Él estaba llegando, porque Jesús no se va a presentar de la forma que tú anhelas, sino Él se va a presentar en su personalidad, en su omnipotencia. Enviará ángeles que te ayuden en tu carrera de la vida, te pagará algunas deudas, o tal vez todas. Seamos responsables. Te ayudará con tus hijos, te ayudará con tu trabajo, te ayudará con tu familia, pero a veces tenemos que dejar y confiar en que Él haga. Amén. ¿Por qué no le reconocieron? Porque no es lo mismo. De hecho, tú no eres ya el mismo de cuando estabas en el mundo. ¿Alguien es igual? Ya no. Ahora tú eres un escogido o una escogida de Dios. Tú santificas tu hogar porque llevas al Dios viviente dentro de ti, en tu corazón, en tu vida, y tú santificas tu hogar, tu esposo y a tus hijos. ¿Sí o no? Tú eres ya una santidad viviente, aunque tengas errores, pero tú santificas tu hogar, tú santificas tus alimentos, santificas tus cobijas, santificas tu camita y tu casita. Tú ahí santificas las cosas porque eres un hijo o una hija del Rey de Gloria, del Santo de Dios. Termino con esto. Cuando les decía que en su tiempo, en una mañana, me parece que de domingo, tempranito, cuando estaba yo, me dice una persona cristiana en un retiro: se te va a aparecer el Dios y quiere platicar contigo. Bueno, ¿sí me entienden? Y ahí me dice que mejor, mejor ponte a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes un problema bien grave. Y nadie sabía eso, dice, cuando tu hija nació, tú decías que si se pudiera fuera varón. Yo sé que nadie ha dicho eso, ¿verdad? Dice, y eso el Señor te lo tomó como un pecado.
como no aceptando lo que Él te envía. Y dice, o te pones a cuentas o el Señor se la lleva. No, pues sí, me quebrantó, ¿me entienden? Y en eso abro los ojos y se abre el cielo, se abren unas luces tan maravillosas que vi los juegos, el inicio de año, ¿sí se dice juegos artificiales? ¿Sí? Ahí en esa nación o en ese poblado, como quieran llamar, en Dubái, hermosísimo, precioso, pero amados, la gloria de Dios es indescriptible. Y se abre el cielo y sale un varón de color blanco, completamente blanco, se sale del círculo y me hace así. Y en ese momento me cambia la vida, me cambia todo, me cambia mi interior. Por eso comprendo lo que decía Pablo cuando se cayó del caballo y te transformó. Y veo y me cambia todo y termino. Si Jesús se presenta frente a ti, te caes de rodillas. El Espíritu en automático dobla las rodillas, porque Él reconoce a su jefe, a su Dios. Y en automático, rodillas, tierra, y veía y dije, Señor, ¿qué me está pasando? Señor, un círculo tremendo, abierto, así, no con los ojos cerrados, sino abierto, y me hacía así. Y ahí estaba, yo digo el Señor, porque fue el que me cambió. Después ya se metió. Pero, ¿por qué? Aquí entiendo por qué los discípulos no lo reconocieron. Entonces yo fui, algunos ya les he contado este testimonio, fui en ese tiempo Salma iba en el kinder. Y yo me llevaba con la maestra, se llamaba maestra Oli, me llevaba con ella y le cotorreaba y ya sabes. Entonces ese día que fui a recoger a Salma, la maestra no me reconoció. Y le dice a mi esposa, ¿y ese tipo quién es? No, me dijo más feo, pero dice, ¿a poco ya lo cambiaste? Y Sammy le dijo, no, ese es Gabriel. No, a mí no me engaña, señor, usted ya cambió de marido. Ya me eché bastante crema ese día, ¿no? Porque Dios te hace hermosear el rostro, Dios te cambia tu sufrimiento, amado. No eres el mismo. Y hasta que le dice, no, usted me está engañando, señora, ese que está ahí no es Gabriel, porque yo lo conozco. Y dice, no, sí, dice, le voy a preguntar a Salmita. Ya llamó a Salmita, que les digo, en ese tiempo iba al kinder, y le habló y le dice, a ver, Salmita, ¿dónde está tu papá? Ahí. Y total, se quedaría con la duda, ¿no? Mi jefe, ese día fuimos, me acuerdo que creo que fuimos a una gira del gobernador de ese tiempo. Me puse una gorra beisbolera para el sol, y mi jefe se acercó y se... O sea, mi gran amigo, ¿me entienden? O sea, diario con él, de repente decíamos, oye, el jefe viene enojado, ¿no? Porque hoy no me regañó. O sea, así decíamos, ¿no? Entonces, mi jefe se acerca y se me quedaba viendo y dice, eso no es. Yo creo que le dio pena y mejor se retiró. Ahora entiendo, cuando el Señor se presentó con los discípulos, no era el mismo. ¿Estamos de acuerdo? No era el mismo, amados. ¿Me entendieron lo último? Entonces, Dios, el Señor, te va a visitar en estos tiempos y te va a ayudar con tu situación. Pero no te regreses a la costumbre, no te regreses a llorar, no te regreses a la tristeza, no te regreses a la melancolía esa extraña, no te regreses a la depresión, no te regreses a volver a sufrir y después dentro de 2 otros años, Señor, ya quiero. Mejor emprende el camino de la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.